Capítulo 5. De la robopatología a la iluminación. Nahrani dijo: si dices que casi puedes entender, estás diciendo una tontería. Un teólogo, a quien le gustó esa frase, preguntó: ¿puedes ofrecernos una analogía de eso en la vida cotidiana? Seguro, contestó Nahrani. Es como decir que algo es casi un círculo. El hombre todavía no es hombre. Puede llegar a serlo, pero no lo es. El potencial está ahí, pero el potencial tiene que ser realizado. Todavía no es una realidad. Al nacer, solo hemos nacido a una oportunidad de crecer. El nacimiento en sí no es la vida. Y quien crea que por haber nacido ya es un hombre, se está engañando a sí mismo. Ese es el pecado original. Ese es el único pecado que existe, pensar que ya eres aquello que puedes llegar a ser. La vida tiene que ser descubierta, creada, realizada. Si no la realizas, sigues siendo, más o menos, una máquina. Ese es uno de los principios básicos del sufismo: el hombre tal como existe es una máquina. La máquina se ha engañado a sí misma creyendo que es consciente. La consciencia es una promesa, pero uno tiene que explorarla. También es una tarea. La consciencia es una posibilidad, pero también se puede fallar. No la des por segura. Todavía no es un hecho. Tú eres la semilla de la consciencia, pero tienes que desarrollarte. Una semilla puede quedarse en semilla y no llegar nunca a ser un árbol, puede que nunca sea capaz de florecer, puede que nunca esparza su fragancia por el mundo, puede que nunca sea capaz de ofrecerse a sí misma a lo divino. También existe esa posibilidad. Y recuerda, muchos fracasan. Solo llegan unos cuantos. Eso produce cierta ansiedad: que el hombre es una promesa, que el hombre es una aventura, que el hombre todavía no es. En el tipo de persona erróneo produce ansiedad, pero en el tipo de persona correcto produce regocijo. ¿Cómo distingo yo el tipo de persona erróneo del tipo de persona correcto? Los cobardes son el tipo de persona erróneo. En los cobardes produce ansiedad. Solo con pensar en lanzarse a una aventura, a un peregrinaje a lo desconocido, el cobarde se encoge. Deja de respirar. Su corazón deja de latir. Se vuelve sordo como una piedra a esta llamada, a este reto. Este reto se convierte en su enemigo. Ante él se pone a la defensiva. Y el tipo de persona correcta para mí es el valiente. Para él esto no supone ninguna ansiedad, al contrario, supone emoción, un reto, una aventura. Dios lo ha llamado. Así que empieza a moverse, empieza a buscar e indagar. Si buscas, hay una posibilidad de encontrar. Pero si no buscas, no hay ninguna posibilidad. Si empiezas a moverte, un día u otro alcanzarás el océano, como lo hacen todos los ríos. Pero si el movimiento, el dinamismo, la vida, el cambio, te da miedo, mucho miedo, te convertirás en una pequeña charca. Irás muriendo poco a poco. Te irás volviendo más y más sucio, embotado, estancado. Entonces toda tu vida estará enferma. Entonces tu vida entera será una patología. Y muchos, la mayoría, viven en una especie de patología. Un pensador moderno, Lewis Jablonski, acuñó la palabra perfecta para esta patología. Él lo llama robopatología. Y al hombre que padece esa patología lo llama robópata. Robot significa máquina, autómata. El que vive una clase de vida mecánica, una clase de vida repetitiva. El que no tiene aventuras. El que lo único que hace es arrastrarse. El que satisface las demandas del día a día pero nunca satisface la demanda eterna, el reto eterno. Irá a la oficina, a la factoría, volverá a casa, cuidará de su mujer y sus hijos, y hará mil y una cosas y muy eficientemente, pero nunca estará vivo, en él no encontrarás vitalidad. Vivirá como si ya estuviera muerto. Robópata es una palabra preciosa. Los sufíes siempre han hablado de esta patología. Le han dado muchos nombres. Por ejemplo, ellos dicen que el hombre es una máquina. Gurdjieff introduce esta idea sufí en la consciencia occidental. Los sufíes dicen que el hombre está dormido. Los sufíes dicen que el hombre está muerto. Los sufíes dicen que el hombre todavía no es hombre. Los sufíes dicen que el hombre solo cree que lo es, pero esa creencia es una especie de sueño. Puede que recuerdes que algunas veces sueñas que estás despierto. Sí, es algo que ocurre en los sueños. Puedes soñarte a ti mismo despierto, puedes creer que estás despierto. Y cuando sueñas que estás despierto, sientes como si estuvieras despierto. Solo cuando realmente te despiertas por la mañana puedes comparar. Entonces te ríes porque es algo ridículo. Los sueños te engañan. Los sufíes dicen que la gente no está despierta, solo cree estar despierta.
Y la propia creencia es una dificultad para su despertar. Si crees que ya estás despierto, ¿qué necesidad hay de hacer algo al respecto? No tendría sentido. Si un hombre siente que está sano, ¿qué sentido tendría tomar una medicina o seguir cualquier otro tratamiento? ¿Qué sentido tendría pasar por una dolorosísima operación? Él cree que está sano. Los cobardes creen que están sanos porque le tienen miedo a la medicina, al médico, a la operación, al quirófano. Le tienen miedo a todo, sencillamente viven en el miedo, viven temblando por dentro. Lo único que hacen es protegerse a sí mismos. Toda su vida es una larga historia de protección, de defensa. No tienen tiempo para vivir ni energía para crecer. Esta robopatología tiene que ser entendida. Es uno de los fundamentos del sufismo. Algunas cosas. El robópata es una persona cuya patología supone un comportamiento y una existencia robótica. Lo único que tiene de hombre es el nombre. Podría haber sido una computadora. Puede que lo sea. El robópata es un humano que funciona insensiblemente, mecánicamente. En pocas palabras, como si estuviera muerto. Un robópata es un autómata. Su estado existencial no es ni siquiera inhumano. No es humano, y, sin duda, ni siquiera es inhumano. Porque para ser inhumano antes tienes que ser humano. Su estado existencial solo puede ser descrito como lo describen los sufíes, ellos lo llaman ahumano. No tiene valor humano, ninguno. No es ni humano ni inhumano, es ahumano. Esas son las características de la enfermedad. Pondéralas, porque esas son tus características, las de todo el mundo. A no ser que te ilumines, esas características te seguirán como tu sombra. Podríamos definir la iluminación diciendo que es salirse de la robopatología, hacerse consciente por primera vez, abandonar lo mecánico, dejar de identificarse con lo mecánico, convertirse en un testigo, un estado de alerta, un despertar. La primera característica es el dormir. Siempre encontrarás al robópata durmiendo. Camina, pero camina durmiendo. Habla, pero habla durmiendo. Hace muchas cosas, se ha vuelto muy eficiente haciendo las cosas ordinarias de la vida. Pero obsérvate a ti mismo y a los demás. Tú estás haciendo las mismas cosas una y otra vez. Con el tiempo no hará falta estar alerta con esas cosas, simplemente las harás. No necesitarás prestar atención. Cuando empiezas a conducir, al principio, durante unos días, tienes que prestar atención. Por eso es tan problemático aprender cualquier cosa, porque para aprender cualquier cosa tienes que salir de tu sueño, aunque solo sea un poquito. ¿Cómo ibas a aprender si no? A los robópatas nunca les interesan las cosas nuevas. Aprenden unas pocas cosas y se quedan en ese círculo vicioso. Cada mañana es igual, cada tarde es igual. Cada vez que comen o hablan o hacen el amor, es igual. No son necesarios en absoluto. No hacen nada a través de la consciencia, solo hacen gestos vacíos. Por eso hay tanto aburrimiento en la vida. ¿Cómo vas a mantener la emoción repitiendo las mismas cosas constantemente? Esa es la primera característica, el dormir. La segunda característica es el soñar, que es parte del dormir. Un robópata sueña constantemente. Y no solo por la noche, también lo hace durante el día. Sueña despierto. Incluso mientras está haciendo algo, en el fondo está durmiendo. Puedes verlo en cualquier momento. Si cierras los ojos y miras dentro, lo que verás será un sueño desplegándose. Siempre está ahí. Es como las estrellas no desaparecen durante el día, tan solo se vuelven invisibles porque la luz del sol es demasiado brillante. Pero las estrellas están ahí, el cielo está tan lleno como por la noche, exactamente igual que por la noche. Cuando se vaya el sol, volverás a ver aparecer todas esas estrellas de nuevo. No se habían ido a ninguna parte, estaban ahí, esperando que el sol se fuera. Los sueños se empiezan a ver por la noche. Esos sueños no desaparecen por el día. Se esconden en lo más profundo del subconsciente porque por el día tú estás ocupado con las 1001 cosas de la vida cotidiana. Puedes verlos en cualquier momento. Cierras los ojos, esperas un momentito y aparece el sueño. El sueño está siempre ahí. Tus ojos están llenos de sopor y tu mente está llena de sueños. Y la tercera característica es el ritualismo. El robópata se queda en los rituales, nunca hace nada verdaderamente de corazón. Él saluda porque tiene que hacerlo o porque siempre lo ha hecho. En su saludo no habrá ni pizca de corazón. Besará a su mujer, pero solo estará repitiendo un gesto vacío. En su beso no hay beso. Abrazará a alguien, pero solo la piel y los huesos se tocarán. Se mantendrá tan lejano como siempre. No estará ahí. De una cosa puedes estar seguro, él no estará ahí.
El ritual, por su propia naturaleza, carece de creatividad. La persona ritualista nunca es espontánea. Si quieres ser espontáneo, tendrás que estar alerta. La espontaneidad necesita un ingrediente imprescindible, y es la alerta. Si no estás alerta, no puedes ser espontáneo. ¿Y cómo vas a ser creativo? Siendo repetitivo, ¿cómo vas a ser creativo? Incluso los grandes creadores solo son creativos en raras ocasiones. Incluso los grandes pintores repiten el mismo cuadro una y otra vez, e incluso los grandes poetas repiten el mismo poema una y otra vez. En raras ocasiones algunas personas crean algo. Y esos momentos de creatividad son momentos de dicha espiritual. Por eso la creatividad conlleva tanta dicha. Una persona creativa es una persona feliz. Una persona no creativa es una persona desdichada. Mucha gente viene a mí y me pregunta cómo ser feliz, dónde encontrar la felicidad. No podrán encontrarla a no ser que se vuelvan creativos. La felicidad no les puede ocurrir, solo le ocurre a almas creativas. Crea algo. Hazte más espontáneo. Abandona las repeticiones. Que cada mañana sea una mañana nueva y que cada experiencia sea una experiencia nueva. No pienses que todo es viejo. Los robópatas piensan que no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Por qué preocuparse si todo es igual? En vez de vivir la vida, el robópata crea un ritual. Por ejemplo, si reza, reza ritualmente. Aprende cierta oración, y la repite una y otra vez. Va a la iglesia y aprende un ritual. Puede que justo al lado de la iglesia haya un templo, pero él nunca irá al templo. Y a lo mejor el templo es más silencioso. O puede que haya una mezquita y ésta sea más silenciosa. Las iglesias están llenas los domingos, porque los cristianos van a la iglesia los domingos. Si realmente quieres rezar un domingo, la iglesia es el último lugar. Si quieres rezar, deberías encontrar un templo o una mezquita donde habrá silencio y más Dios. Pero un cristiano no puede ir a esos sitios. Él no está interesado en la oración ni en Dios, él solo está interesado en cierto tipo de ritual. Ese ritual lo hace sentirse cristiano. Estos ritualistas causan grandes problemas en el mundo. Luchan. Discuten acerca de cuál es el mejor ritual. Los rituales no son más que rituales. ¿Qué más da que el ritual sea bueno o malo? El ritual como tal es malo, feo. La espontaneidad es buena, el ritualismo es malo. Hace unos días leí una historia. Serge Wick, el hijo mayor de una respetable familia de Boston, una tarde entró en el despacho de su padre y le dijo algo que lo dejó estupefacto. Quería irse a vivir abiertamente con su novio a Beacon. «¡Diablos!», exclamó su padre. «Nuestra familia llegó aquí con los peregrinos y nunca hemos tenido un escándalo de ese calibre». «No puedo evitarlo», dijo Serge Wick, «lo amo, pero por el amor de Dios, hijo», le gritó el padre. Él es católico. Pues bien, ese es el verdadero problema. Ese es el escándalo. Eso es lo duro para el padre. La mente ritualista siempre es así. No comprende el verdadero problema. Nunca afronta el verdadero problema. Siempre crea un problema irreal porque es más fácil resolver un problema irreal. Recuérdalo. Te queda la agradable sensación de haberlo resuelto. Por eso a la gente le encanta resolver pasatiempos, crucigramas y cosas así. Resolver un crucigrama te da la sensación de que has resuelto algo. Es estúpido. Resolviendo un crucigrama no se resuelve nada. Tu vida continúa tan sin resolver, tan complicada y confusa como siempre, pero resolver el crucigrama te da la sensación de que al menos has sido capaz de resolver algo. Aparte de eso, no sirve para nada. La vida es un gran pasatiempos. Si quieres resolverlo, resuélvelo. ¿Por qué crear pequeñas, diminutas, nimias, dificultades y pasatiempos para luego resolverlos? Te producen una buena sensación. Te permiten eludir la propia vida. La vida es muy grande y peligrosa. Por otra parte, resolver un crucigrama no implica ningún peligro. Si lo resuelves, bien. Si no lo resuelves, no pasa nada. La gente se dedica a observar la vida de los demás. Van a ver películas para contemplar los romances de otra gente. Van a ver espectáculos de danza, otra gente danzando. Van a ver lucha libre, otra gente luchando. Las personas se han convertido en espectadores. Se sienten como si formaran parte de la danza o del romance que están observando, como espectadores, muertos y aburridos. Su vida es nula. Si observas sus vidas, verás que están repitiendo los mismos movimientos una y otra vez. He oído. El rabino Greenberg se murió y fue al cielo.
Allí solo había 3 personas leyendo bajo una tenue luz. Uno estaba leyendo Playboy y otro Callaría y el otro Génesis. Entonces decidió ver cómo era el infierno. Llegó a los dominios del diablo y resultó ser un bar de copas donde sonaba toda clase de música. Había una banda Dixieland de 8 miembros y una banda swing de 30 miembros, y toda la gente estaba bailando. El rabino Greenberg regresó al cielo y pidió una audiencia con Dios. No lo entiendo, Señor, dijo. Aquí en el cielo solo hay 3 personas y las 3 están leyendo. Abajo en el infierno todo el mundo está bailando y divirtiéndose. ¿Por qué no podemos tener eso aquí en el cielo? Y el Señor contestó. Yo no puedo contratar a una banda solo para 3 personas. Si tus supuestos santos están yendo al cielo, el cielo tiene que ser un sitio aburrido. Evítalo. Si por casualidad entras en él, escápate. Si tus mahatmas están yendo al cielo, entonces es mejor elegir el infierno. Allí encontrarás gente un poco más viva. Gente que baila, que canta, que está alegre. Si quieres leer el Playboy, lo puedes hacer aquí. ¿Qué sentido tiene ir al cielo y ponerse a leer el Playboy? Pero ese Playboy también es indicativo del robópata. A él no le interesan las mujeres reales. Las mujeres reales son peligrosas. Lo que a él le interesa es la pornografía. Incluso cuando haga el amor con su mujer estará pensando en otras mujeres actrices, chicas Playboy, cosas irreales, cosas falsas, cosas de plástico. Incluso cuando está haciendo el amor con una mujer real, lo está eludiendo. La gente elude lo real. Y los pornógrafos y la gente obsesionada con la pornografía son los mismos que van a la iglesia. Es lo mismo. Si hubiera un Jesús real, lo matarías. Pero si Jesús está muerto, lo adoras. Eso es pornografía espiritual. La gente adora lo muerto y elude lo vivo. Porque con lo vivo tienes que estar vivo, ese es el problema. Con lo muerto te sientes completamente feliz. Tú también estás muerto, así que se produce una comunión entre lo muerto y lo muerto. Con lo vivo te sientes culpable, con lo vivo te sientes perdido, con lo vivo te sientes celoso. Con lo vivo sientes que tienes que hacer algo. Y tú no quieres serlo. Tú quieres matar el tiempo de alguna forma, pasar el tiempo. Lo que la gente hace es pasar el tiempo. Y la gente tiene mucho interés por los rituales. Un auténtico orador se dirige al interior. Un orador ritualista es simplemente un demagogo. Estar frente a un verdadero maestro es estar frente a la muerte y a la vida. Ambas van juntas, siempre juntas. Adorar a un maestro muerto, a un Jesús, a un Buda, no te supone ningún esfuerzo. Puedes inclinarte a los pies de una imagen y seguir igual. Pero para inclinarse a los pies de un verdadero maestro hay que dejar el ego a un lado. Tu ego pondrá 1001 dificultades para que no te inclines, para que no te rindas. Por eso la gente se hace cristiana, hindú, musulmana. Todas esas religiones no son más que rituales. Los robópatas viven una vida de formalidades. Incluso su supuesto comportamiento íntimo y emocional es ritualista y programado. Todas sus actividades son preenvasadas. Nunca hacen nada bajo el estímulo del momento. En el camino de vuelta a casa, van pensando lo que le van a decir a su esposa. Camino de la oficina, preparan lo que le van a decir a su jefe. Siempre están ensayando. Todo es un ensayo. Siempre están preparando algo. Y naturalmente, cuando todo está demasiado preparado, se pierde el momento. No escuchas lo que se está diciendo, no ves lo que está presente. Tú sigues viéndolo todo bajo el prisma de lo que has preparado. Yo fui profesor en una universidad durante muchos años. Sorprendentemente, los estudiantes solían contestar a preguntas que no habían sido formuladas. Ellos se preparaban los temas que creían que podían ser preguntados. Y, aunque se preguntara otra cosa, respondían lo que se habían preparado. Y no lo hacían conscientemente, no. Como ya tenían preparada la respuesta, leían la pregunta de forma que se ajustara a la respuesta. No podían permitirse el lujo de leer la pregunta tal como era. Eso sería peligroso. Porque a lo mejor el tema que se preguntaba no era el que ellos se habían preparado, que era el único que se sabían. Empezaban a escribir la respuesta inmediatamente. Ni siquiera se preocupaban de leer la pregunta. Un ligero cambio en la pregunta y toda su respuesta sería errónea, pero ellos no se daban cuenta de ese ligero cambio. Y así es como funciona toda su vida. El robópata es muy dogmático. Siempre está aparentando estar seguro acerca de todo. No puede permitirse la duda. La duda produce temblor. Él cree, nunca sospecha. Porque si dudas, tienes que investigar.
¿Y quién sabe dónde te llevarán tus dudas? Por eso hay tantos creyentes y tan poca religión en el mundo. Demasiados creyentes. Todo el mundo parece ser creyente, unos creen en su cristianismo, otros en su islam, otros en su hinduismo. Todo el mundo es creyente. Pero, sin embargo, el mundo es completamente irreligioso. ¿Qué está pasando? Con tantos creyentes, el mundo debería estar rebosando religión. Pero ese creer no es confianza, no es fe. Es puro dogmatismo. Su único propósito es acallar la duda, reprimir la duda. Cuando hablas con un robópata, tienes que estar muy alerta. No debes tocar sus creencias, porque si lo haces se enfadará. No se enfadará contigo. Simplemente se asustará. Le estarás quitando el suelo bajo sus pies. Él siempre ha creído que sabía y ahora vienes tú a perturbarlo. A la gente no le gusta ser perturbada. Eso le produce ansiedad. La gente está muy fija en sus ideas. La vida va cambiando, pero las ideas no cambian nunca. Fíjate, tú todavía llevas la carga de las ideas que te fueron dadas en la infancia, y esa vida ya no existe. La vida se ha movido, el Ganges ha fluido, ha pasado mucho agua, y tú todavía sigues creyendo en tus creencias de la infancia, conceptos juveniles, infantiles. Sigues cargando con ellos. Por eso la gente no crece. Un robópata es alguien orientado al pasado o al futuro. Nunca está en el presente. El pasado está bien porque ya no se puede hacer nada con él. El pasado está acabado y completo. Así que el robópata se siente muy cómodo con el pasado. El pasado está muerto, las cosas ya han ocurrido, ahora ya no se puede cambiar, no se pueden alterar. El robópata se siente cómodo con el pasado, y con el futuro puede desear y tener esperanza, pero con el presente se siente muy incómodo, el presente hace que se sienta muy intranquilo. El presente es problemático. El pasado ya pasó, no hay por qué preocuparse por él. Ya está establecido. Con el futuro puedes tener esperanzas y puedes establecerlo en tu mente de acuerdo con tus esperanzas. El futuro no te causará problemas. El futuro no te va a decir que eso no es posible. Puedes soñar con ello. Pero el presente es el espacio más peligroso. Tú quieres una cosa, pero la vida te da otra. Siempre hay conflicto. Tú querías que alguien viniera a recibirte y no vino a recibirte. Si se hubiera tratado de un deseo en el futuro, no hubiera habido problema. El futuro no puede venir y decirte que no. El pasado está establecido, sabes que está establecido. Ya ha ocurrido. Ya no es relevante. Es fácil clasificar el pasado, y el futuro se puede proyectar fácilmente. El problema surge únicamente con el presente. El presente no te hace caso. Tiene su propio ser. Por eso el robópata elude el presente. Y la mejor manera de eludir el presente es orientándose al pasado o al futuro. Hay dos tipos de robópatas. El tipo más antiguo permanece con el pasado y el tipo más moderno permanece con el futuro. El católico se queda con el pasado y el comunista se queda con el futuro. Los llamados religiosos ortodoxos piensan que la Edad Dorada ocurrió en el pasado, en algún punto lejano, en la prehistoria. Y los comunistas y los fascistas piensan que el futuro traerá la utopía, que esas cimas doradas están en algún punto lejano del futuro. Pero no son muy diferentes. Son dos aspectos diferentes de la misma robopatología. Coinciden en lo fundamental, ambos quieren eludir el presente. Nadie quiere tratar con él, nadie está dispuesto a encararlo. Y la vida solo existe cuando encaras el presente. Entonces te vuelves consciente. Cuando empiezas a responder al presente, empiezas una nueva vida. Y la respuesta tiene que estar completamente libre de pasado y de futuro. El robópata vive del pasado. Para él no existe el presente. No hay nada nuevo. La respuesta del robópata nunca es adecuada, no puede serlo. No es una respuesta a la situación presente, ¿cómo va a ser la adecuada? Siempre será inadecuada. Su reacción es tardía. Padece un retraso cultural. Nunca está al día. Recuérdalo bien, aquí hay 1000 personas sentadas, no creas que todas están viviendo el mismo momento, no creas que son contemporáneos. Puede que algunos todavía estéis luchando en las cuevas 10.000 años atrás, retraso cultura. Y puede que algunos estéis soñando con el futuro. O te quedas retrasado o saltas adelante, y ambas cosas son erróneas. La única manera de ser auténtico y vital es estar aquí ahora. Este es el único tiempo y este es el único espacio. La realidad es aquí ahora. Todo lo demás es mente. La mente vive en la memoria o en la imaginación. El robópata vive en la memoria o en la imaginación, pero nunca en la realidad. El robópata es un conformista.
Para el robópata, la conformidad es una virtud, el más elevado de los valores. Lo único que le preocupa es cómo conformarse con la gente, cómo formar parte de la multitud, de la masa. Y cualesquiera que sean los valores de la masa, él los sigue. Él es un seguidor, un imitador. Él nunca afirma su individualidad, nunca se revela. Él es un ortodoxo de pura cepa. Confía en la masa, no en su consciencia. No tiene consciencia alguna. Si tienes consciencia, confías en ella, no sigues a la masa ciegamente. La masa es la consciencia más inferior. Seguir a la masa es como un ciego siguiendo a otro mucho más ciego que él. Un individuo tiene alguna posibilidad de despertar, la masa no tiene ninguna. Algunas veces un individuo se ha despertado un Buda, un Krishna, un Cristo, un Mahoma, un Mansoor, pero nunca se ha oído que una masa se haya iluminado. No ha ocurrido nunca ni ocurrirá. La masa no tiene alma. La masa está absolutamente muerta. Solo los individuos viven, pero los conformistas ponen su individualidad por debajo de la masa. Al conformista solo le preocupa una cosa: cómo convencer a la gente de que está viviendo conforme a sus ideas e ideales de la mayoría, cómo conseguir que la gente tenga una buena opinión de él. Toda su virtud, toda su moralidad, se basa en que los demás tengan una buena opinión de él. El comportamiento nuevo o diferente es visto por el robópata como extraño y estrafalario. Los raros son despedidos. La originalidad es sospechosa. La tradición es la verdad. La obediencia es su religión. Su meta es ser parte de la masa. Quiere ser anónimo en la masa. Él no quiere la responsabilidad de ser un individuo. Porque para tener responsabilidad hay que tener consciencia. Es muy fácil deshacerse de la responsabilidad cuando formas parte de la masa. Una muchedumbre de musulmanes quema un templo, o una muchedumbre de hindúes mata musulmanes, o una muchedumbre de católicos asesina. Si te incluyes en la masa, no tienes que asumir ninguna responsabilidad. Siempre puedes decir: yo no soy el responsable. Los hindúes iban a destruir la mezquita y yo los he seguido porque soy hindú. Pero no tengo responsabilidad individual. Yo no decidí hacerlo. Ya estaba ocurriendo. Yo simplemente estaba allí y tomé parte en ello.